Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Nosotros somos del grupo número 3. En esta ocasión les hablaremos sobre las consultas de unión interna que nos habla Access, o sea, básicamente en el lenguaje de SQL. Ahora, para esto tenemos que tener creado dos bases de datos o dos tablas de datos. En mi ocasión yo tengo creada una tabla que se llama departamentos y otra que se llama empleados. Para este ejemplo necesito que me relacione el código de la tabla de departamento con la tabla de empleados con el campo departamento. Básicamente esta consulta nos habla acerca de la combinación entre dos tablas y su cláusula que se utiliza para esta comparación es el inner join, que combina, como les dije, siempre cuando hay una concordancia de valores en un campo. Y su sintaxis es la siguiente, que nos dice: seleccionar los campos de la tabla 1 comparando la tabla 2, y aquí tenemos el resto de la sintaxis, que es la tabla 1 de el campo que quiero relacionar y la comparación de la tabla 2 con el campo que se va a relacionar. Ahora, para esto tenemos que observar bien que los, los, los campos que queremos relacionar estén en valores numéricos, o sea, básicamente las claves primarias, que es esto de aquí está. Y ahora revisemos el otro. Ya, ponemos vista de diseño y vemos la clave primaria, que si está con número, igual de esto también que la queremos relacionar, igual el número. Ya. Ahora, para hacer la comparación mediante SQL nos dirigimos a la parte de crear, diseño de consultas. Entonces cerramos y le damos clic derecho aquí y le ponemos vista SQL. Ahora, ahora, como quiero seleccionar todos los campos de la tabla número 1, lo que seguiría después del sería asterisco, que significa todos los campos. Desde from, que significa desde la tabla 1, que es empleados. Ahí ponemos la cláusula que estamos utilizando para la consulta de unión interna, que sería inner join. Lo que sigue pueden guiarse mediante la sintaxis que les indiqué, que dice from tabla 1 inner join de la tabla 2, que seguiría entonces la tabla de departamento, donde digo en la tabla 1 con campo 1, que sería empleados punto, el campo 1 que queremos comparar es departamento. Ahora, aquí para realizar la comparación pueden hacerlo con menor, mayor o igual y otras cosas que quieran hacer. En mi caso le haré con el que sea igual, a la tabla 2, igual al, a lo que sigue es de la tabla número 2, que sería empleados del campo 2, que sería el código. Ya. Para esto tienen que revisar muy bien que estén escritas las palabras, como hayan introducido el nombre a las tablas. Ahora, para ejecutar esto nos vamos a diseño y buscamos esta pestaña que dice ejecutar, le damos clic. A ver,
Sí, como les decía, que tiene que estar bien escrito. En mi caso me equivoqué de completar, de escribirle bien la palabra de la tabla uno y es empleados. Ahí sí le damos a ejecutar. Perdón. A ver, hay un error. Empleados. Perdón, aquí me he equivocado. Esto es de la tabla 2 como les decía, es departamento. Ahí sí, le damos a ejecutar y listo. Aquí ya tenemos la relación de las dos tablas en una sola, que tenemos lo que nos pedía de la tabla uno que son todos los campos, y de la tabla 2 todos los campos. Y ahora, observamos que en la comparación que decimos que era igual, observamos en la parte de aquí que es el departamento y el código. Como pueden ver, el código y el departamento están relacionados. Y, y lo que nos da que cada uno de esta relación se basa en cada uno del departamento al que se dedica. Bueno, esto es todo, espero que les haya gustado, espero su lanzamiento y muchas gracias.